Bueno, y estamos ya con Daniel Estico para tener la primera opinión acerca de este fallo, esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no recibir el caso argentino. Nos perjudica, no era lo que estábamos esperando, estábamos el viernes todos esperanzados con que esto cambie y además estábamos advirtiendo acerca de por qué el gobierno estaba tan obsesionado con las bravuconadas en contra de la Corte Suprema, que era todo lo que podía perjudicar la decisión, ¿verdad? Exactamente, María Julia, un gusto estar contigo. Y sobre todo que ya estábamos gastando a cuenta. El fin de semana abundaron las notas de que qué cantidad de provincias están previstas, estaban en las gateras dispuestas a lanzarse al mercado de deuda internacional para buscar financiamiento para el segundo semestre, y a partir de ahí se iban a encolumnar las empresas nacionales, principalmente YPF, para darle impulso a Vaca Muerta, etcétera. Lo cierto es que esto tomó de sorpresa al mercado, porque todo el mercado había comprado esta idea de que finalmente la Corte Suprema de Justicia iba a tomar el caso argentino y le daba aire, le daba tiempo a ver si llegábamos a enero del 2015. Bueno, finalmente primó la lógica, primó la cordura que caracteriza a la Corte Suprema de Justicia de Nueva York y no tomó el caso argentino porque no da lugar, ya está resuelto, yo acá no tengo que hacer, no tengo nada para hacer, vuelvan con el juez Griesa. Y eso, bueno, sorprendió a todo el mundo, a propios y extraños. Tal vez así, ¿te acordás, María Julia, la semana pasada esa comitiva de legisladores del oficialismo, pero Totalmente. también de la oposición, que fueron a pedir por el gobierno argentino, no tanto pensando por la coyuntura, sino por la repercusión de mediano y largo plazo, y vieron totalmente frustrada su acción. Así que hoy la consecuencia fue los mercados reaccionaron como se debía, fuerte baja las acciones, fuerte aumento del riesgo país, y está tranquilo en ese contexto el mercado libre del dólar. ¿Por qué? Porque frente a baja de las acciones entre el 8 y el 14%, según tomes YPF, según tomes Edenor, los bancos, y aparte hay mucha volatilidad, de momento están en 14% de baja y a la media hora está menos 7 y después vuelve a menos 11, y el riesgo país, esta baja que te digo, volvió a la zona de 830, 820 puntos, cuando la semana pasada, descontando el optimismo que iban a venir buenas noticias en Nueva York, había llegado a caer a 730. El dólar libre sube 30 centavos, es un menos del 3%, con lo cual pareciera ser que el mercado se está moviendo con cautela, sobre todo en el aspecto cambiario, y le quiere dar un poco la expectativa a ver qué va a decir la Presidenta de la Nación. Va a seguir, como vos bien decías, con la bravuconada, son todos chicos malos, los acreedores, nos quieren esquilmar, nos quieren cobrar, pese a que nosotros hemos mostrado voluntad de pago, esto es lo que tenemos y otra cosa no va a haber, o si realmente va a decir, bueno, no, la Argentina quiere pagar, lo que tenemos que ver cómo podemos acordar para que esto no tenga perjuicios severos sobre la economía argentina y sobre el gasto social, de eso se trata, ¿no? Incorporamos a Nicolás Dujovne, que es economista, está ya vía Skype comunicado con nosotros. Hola Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué tal, María Julia, Daniel? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, acá Daniel ya llegaba hasta el análisis político que va a suceder luego de la cadena nacional de la presidenta esta noche, porque, claro, las dos alternativas posibles son, bueno, debido al frente externo y a los ataques externos de los fondos buitres, bueno, lo que pase o los indicadores negativos de la economía interna. El otro es, bueno, bajar el tono y sentarse a negociar, que es lo que la justicia está pidiendo. Así es. Hemos llegado ya al final del camino judicial y no quedan otras dos opciones que esas, que son sentarse a negociar. Hemos perdido la comunicación con Nicolás, no sé si la podemos restablecer. En este sentarse a negociar, Daniel, chicos, avísenme cuando esté Nicolás Dujovne ya en línea. En este sentarse a negociar, ahora el gran riesgo es qué es lo que van a decir los otros tenedores de deuda que se accedieron a la quita que planteó el Estado. Exactamente, por eso en este sentarse a negociar lo que cobra importancia y relevancia es la forma de pago y cómo compramos tiempo, porque obviamente en estas alternativas, si la Argentina vuelve a insistir de que la Corte Suprema reconsidere el caso, compra 30 días y ahí Nicolás nos va a explicar por qué hay expectativa y qué significaría estos 30 días, en qué le daría, por qué es importante para la Argentina. ¿Qué sería eso, Nicolás, esos 30 días posibles en los cuales se postergue esta negociación?
Bueno, hay dos formas de postergar consecuencias judiciales del rechazo del caso por parte de la Corte. Una de ellas es pedir un rehearing, que es algo formal, la Corte lo va a rechazar, pero se va a tomar probablemente 20 días para hacerlo. Y luego, en el juzgado del juez Griesa, si la Argentina se aviene a negociar, es muy probable que el juez le otorgue a la Argentina también un tiempo para preparar un esquema de pagos con el cual la Argentina se sintiese cómoda en el sentido de que lo puede cumplir. Y como el 30 de junio vencen como 700 millones de dólares en pagos de intereses por bonos discount, bueno, podríamos pasar esa fecha. De todas maneras, ya la Argentina en este punto tiene que resolver la cuestión de fondo, ¿no? Es sentarse con los holdouts, negociar, porque vamos a pasar junio, pero en octubre hay pagos de Global 17, en diciembre de vuelta hay pagos externos, entonces, más allá de que salteemos este pago de junio sin un default, ya es tiempo de sentarse y resolver la cuestión. ¿Esto le implicaría al Estado qué tipo de erogación y de qué presupuesto? Bueno, el juicio que la Argentina acaba de perder comprende un monto original de bonos por 400 millones de dólares que, traídos a hoy con los intereses contractuales y punitorios, se convierten en 1.400 millones de dólares. Hay otros 4.000 millones de dólares de bonos similares que están emitidos bajo ley de Nueva York también, que no han litigado porque estaban esperando este fallo, que si les aplicamos el mismo coeficiente que ha utilizado el juez Griesa para actualizar esos 400 millones de dólares, nos agregan otros 13.000 millones de dólares. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares de bonos que después de este fallo, días más, días menos, van a estar en condiciones de reclamarle a la Argentina. Entonces, la Argentina ahí puede sentarse a negociar que ese pago se haga en bonos, que esos bonos sean emitidos bajo ley local, que esos bonos sean, por ejemplo, a 10 años de plazo, como son los bonos que Argentina le dio a Repsol, y además puede negociar el monto. No necesariamente Argentina va a tener que cerrar un acuerdo por los 15 millones de dólares si es que se sienta a negociar, sino que ese monto puede ser por una cifra sustantivamente menor, en mi opinión. Entonces, Daniel, no sería tanto el cimbronazo económico, ¿o sí? No, sería un cimbronazo económico porque te sigue aumentando la deuda. Recordá, María Julia, que hace pocas semanas se aumentó la deuda en 5.000 millones de dólares con el pago al acuerdo a Repsol por la expropiación de las acciones de YPF que no estaba previsto, porque te acordás que se le iba a cobrar a Repsol por el daño ambiental, etc. Luego vino el Club de París y también teníamos una deuda registrada de 6.100 millones y acordamos pagarle 9.700, está bien a plazo. Entonces la deuda sigue creciendo y la pregunta que también queda pendiente es, ya como dice muy bien Nicolás, estamos en discusión no solamente 1.400 a los holdouts, a los que iniciaron toda esta ofensiva judicial, sino los 13.000 que se sumarían, que estaban en la gatera esperando a ver si hay un fallo favorable para los bonistas. Entonces yo también entro y le reclamo a la Argentina 13.000 más los 1.400, ya estamos cerca de 15.000 millones de dólares. Ahora la pregunta que yo le hago a Nicolás es, ¿qué impacto tiene eso sobre los bonistas que entraron a los canjes 2005 y 2010 que sufrieron quitas sustantivas? Bueno, en mi opinión, si Argentina llegase a un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos bajo ley New York, forzada por un fallo de la justicia de los Estados Unidos, no sería necesario hacer extensiva los términos del acuerdo a los bonistas que ingresaron al canje de 2005 y 2010. Es decir, la famosa cláusula RUFO de Rights Upon Future Offers, digamos, que vencía en diciembre de 2014, no se aplica en caso de que se trate de un fallo judicial. Entonces, yo creo que es un tema discutible, pero me da la sensación de que si la Argentina llega a un acuerdo amparada en un fallo de la justicia americana, firma ese acuerdo en el marco del juzgado del juez Griesa, no debería tener un problema legal con quienes entraron al canje 2005-2010, que con toda razón pueden sentirse perjudicados porque aceptaron quitas muy grandes, mientras que los que no entraron y asumieron un riesgo judicial muy grande se van a llevar una porción de pagos mucho más grande, pero desde el punto de vista jurídico creo que tendría un caso muy débil para reclamarle a la Argentina. ¿Y qué puede pasar con los bienes que puedan ser embargables en el exterior, como sucedió con la fragata Libertad? Bueno, desde hace ya muchísimos años
que los fondos que litigan contra la Argentina están intentando embargar bienes de la Argentina. Y bueno, en su momento embargaron la fragata Libertad, y eso va a seguir ocurriendo hasta tanto la Argentina no termine de cerrar esta cuestión. Y a la Argentina le va a costar mucho emitir deuda y renovar sus vencimientos de capital en el exterior hasta tanto no termine con esta cuestión. Entonces, finalmente, una vez que se han terminado todas las opciones judiciales, se le presenta a la Argentina una opción para cerrar definitivamente esta cuestión, y si no la cierra, enfrenta el riesgo de entrar nuevamente en default, de provocar una crisis macroeconómica, de someter a la población argentina nuevamente a una combinación de inflación y recesión aún peor que la que estamos enfrentando en estos primeros meses de 2014. Y bueno, entre el costo político de negociar y el costo económico de no negociar, el gobierno va a tener que ver cómo maneja la situación con pragmatismo y responsabilidad. Ahora, Daniel, de acuerdo a las últimas actitudes del gobierno, nada parecería indicar, a no ser que en la noche de ayer hayan cambiado totalmente la forma de enfocar la cosa, que no querrían negociar. Pareciera que el gobierno quiere prolijar el frente externo. Pareciera sí, pero vos lo decís muy bien, María Julia. Ayer la Presidenta en su discurso en el G77 más China tuvo una actitud que aparentemente ya estaba descontando que iba a recibir un fallo adverso, o sea que la Corte Suprema de Justicia no le iba a aceptar el caso a Argentina, y avanzó criticando duramente a los acreedores, a los inversores, a los fondos buitres, a los que especulan con el mal ajeno, ¿no? Por lo tanto, es importante que ahora la Presidenta no solamente cambie el discurso en el mensaje que va a dar a la población hoy a las 21, sino que fundamentalmente dé una señal clara de que está dispuesta a ordenar las cuentas públicas, porque el mercado también descontaba hasta el viernes que un acuerdo con los holdouts, una aceptación del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia, iba a habilitar el canal de financiamiento, el canal de deuda. Pero si el déficit fiscal sigue creciendo aceleradamente, que se está prácticamente subiendo un 50% lo que es tesorería, y tenemos una cifra que no sé si Nicolás tiene una estimación de lo que se llama el déficit cuasi fiscal, que es la política de regulación monetaria emitiendo títulos, le va a generar a los nuevos acreedores: che, pero vos realmente me decís que me querés pagar, pero tus cuentas me están diciendo que se estás deteriorando aceleradamente. ¿Por qué prima te tengo que pedir a cubrirme de que ahora sí me vas a pagar, sea en 5, en 10 o en 15 años? ¿Cuáles son, Nicolás, las garantías que podrían pedir los acreedores externos a la Argentina en caso de que quisiéramos endeudarnos? Tendrían que tomar directamente bonos de la Argentina con la única garantía soberana igual a la que tienen todos los demás bonistas de la Argentina. La Argentina no podría darle garantías especiales. Simplemente bonos que si no son abonados, Argentina entra en incumplimiento, pero sin garantías especiales. Pero en el escenario actual significaría una prima de riesgo importante. ¿O pensás que puede negociar con títulos que ofrezcan una tasa de interés del 5, del 6% anual? Bueno, todo va a depender de la negociación, si es que existe. Todavía no sabemos si va a haber una negociación o no. Tenemos el discurso de la Presidenta hoy a la noche. No sé si es una buena señal que tengamos un discurso presidencial para referirse a un tema muy financiero, y habría que dejarlo enfriar y en manos de los técnicos para no politizar aún más la cuestión. Pero bueno, veremos si la Argentina quiere negociar. Una vez que la Argentina se sienta a una mesa de negociación, todo puede ocurrir. Los holdouts tienen muchísimo para perder si la Argentina entra en default, porque básicamente la fuerza que tienen hoy para negociar los holdouts es que si Argentina usaran la Argentina al default. Nicolás, sí. La última frase no te escuchamos nada. Bueno. No, yo lo que digo es que Argentina tiene... ¿Se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. No, que Argentina tiene muchas herramientas para negociar, porque los holdouts necesitan que Argentina no entre en default para poder seguir negociando. Los holdouts presionan para que Argentina pague para no enviarla al default. Si Argentina entrase en default, ellos perderían su principal herramienta de presión sobre la Argentina. Entonces, están sentados los incentivos para que Argentina
negocie para no caer en default y evitar una crisis macroeconómica. Los acreedores quieren que Argentina tampoco entre en default para no perder su poder de presión sobre la Argentina. Y de esa mesa de negociación puede salir algún resultado que, bueno, que conforme a ambos. Veremos si ello ocurre. La última pregunta que se me ocurre de mi parte, Nicolás, es: la semana pasada el Banco Central, presionado por economía, le puso una tasa máxima, valga la redundancia, a la tasa de interés, le puso un punto máximo a la tasa de interés. Y en este contexto, ¿qué impacto va a tener este nuevo escenario sobre el costo del dinero en la Argentina? Bueno, sin duda va a tender a aumentar el costo del dinero en la Argentina. Al fijar una tasa máxima que está vinculada a la tasa de las letras del Banco Central, hoy el Banco Central ha perdido una herramienta muy importante para estabilizar el mercado cambiario eventualmente, que es poder, por ejemplo, subir la tasa de interés de las LEBACs. Ahora que los préstamos personales y prendarios van a ajustar por la tasa de referencia del Banco Central, si el Banco Central necesitara subir la tasa, forzaría también una suba en todas las tasas activas de los préstamos por los bancos privados en esas líneas. Entonces, hay capacidad de maniobra del Banco Central al haber fijado esa tasa máxima. Y bueno, veremos si vamos a un escenario de volatilidad, si eso nos termina afectando o no. Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable. No, al contrario. Un abrazo.